Ya serían las últimas dos. ¿Alguien más? Yo siento que querés participar. Gracias. ¿Qué dice? Recursos. Vaya, como les dije, creo que ninguna respuesta es mala, ¿verdad? Y con respecto a lo de las escuelas de pensamiento, así a grosso modo, les puedo decir que son como grandes corrientes de pensamiento donde se engloban pensadores, economistas, académicos, los cuales tienen una línea de pensamiento similar, pero no exactamente igual ni parecida, porque dentro de por lo menos los fisiócratas, van a haber personas, van a haber autores que discrepen con otros. Con los mercantilistas pasa exactamente lo mismo. Y este ejercicio lo quería hacer inicialmente para que se dieran cuenta que siempre iba a haber una persona. ¿Quién puso las exportaciones? Tenés un punto. Mentira. Para los mercantilistas, bueno, ellos dieron pie a esta famosa concepto económico de la balanza comercial. Y para los mercantilistas, la balanza comercial se tenía que mantener positiva, por lo que sus exportaciones tendrían que ser mayores que las importaciones. Entonces, o sea, se podría decir que los mercantilistas introdujeron el término de la balanza comercial, pero para ser más específicos, la balanza comercial positiva, que es exportación mayor que importación. Esto puede tener muchas acepciones y para muchas personas puede parecer incorrecto, pues, porque dejan de lado la industria, dejan de lado la educación, dejan de lado los recursos naturales que para los fisiócratas es la base de su pensamiento, y se centran simplemente, podríamos resumirlo en una palabra, en comercio. Aquí un par de ideas generales, y es que el mercantilismo surge en Europa a finales del siglo XVI y se extendió hasta el siglo XVIII. Y como les dije, la idea principal es el auge del comercio. Estas diapositivas se las voy a pasar para que no copien, si quieren solo escuchen. Vaya, y estas tres ideas centrales van a ser de suma importancia y se las pueden ir memorizando porque les van a salir hasta en el examen parcial. No sé, alguien que me la pueda leer. Levante la mano, ¿quién me quiera leer? La primera. La riqueza de una nación se mide por la cantidad de metales preciosos, oro y plata. Ajá. ¿Qué entendés o qué pudieras aportar sobre eso? Que como dice, ¿verdad? Los países miden también su riqueza a la parte de empresas y lo demás, ¿verdad? En metales preciosos. No solo puede ser metales también. Y con lo que hemos dicho, ¿cuál sería tu crítica a esa idea central que tienen los mercantilistas? Yo diría que se puede medir, ¿verdad? Pero no es del todo el 100%, ¿verdad? Porque como es escaso, va a haber un punto también que no
Sí, se ocupe, ¿verdad? Porque, bueno, creo que tu idea se complementa con unos aportes que nos dicen que el comercio siempre alguien va a salir perdiendo. Y para que un país acumule más, tiene que perder otro. ¿Qué pasa si un país no tiene los suficientes recursos? Por ejemplo, El Salvador. Bueno, ahora no quieren sacar oro, ¿verdad?, de allá de Oriente, pero si legalmente, así como otros países de Asia tienen más facilidad para encontrar oro, si El Salvador no tiene oro y quiere tener oro, ¿qué va a hacer? va a traer. Traerlo de otro lado. Entonces, no podemos tener la acumulación de estos metales preciosos que mencionan los mercantilistas si no se extraen de otro lugar. O sea, no los puedes hacer aparecer mágicamente, sino que alguien tiene que perder para que otro alguien gane. El segundo. El Estado debe intervenir activamente en la economía. Vaya, ¿Sí se entiende de eso? Bueno, normalmente si lo tomamos de ejemplo, en esa época el Estado prácticamente tenía mucho poder. Aparte de que la gran parte de los países que existían eran monarquías, con ese poder absoluto del rey. sí, Y con suerte en sus ministros. Entonces el Estado estaba tenía tanta intervención ahí que construcción, zonas que se manejan por medio de feudos, por ejemplo, sí. todo era administrado prácticamente por el Estado o por sus allegados, o sea, nobles. Entonces, a eso yo por lo menos lo voy a entender lo del mercantilismo. Vaya, y ya lo definiste a la perfección, y es que todas estas corrientes de pensamiento económicas clásicas, llamémoslo fisiocracia, mercantilismo, la escuela de pensamiento clásica en sí, son escuelas que en su mayoría, si no es por que todas, eh, tienen como la idea central la participación activa del Estado, pero como el compañero dice, en esos siglos, qué sé yo, quizás el 95% de los estados eran monarquías absolutas. Entonces el poder radicaba, y todo lo que se hiciera con respecto a cuestiones económicas se le delegaban directamente al gobierno, o en palabras así general, a quien estuviera en el poder. Quiero ver la tercera. Aumento de las exportaciones y restricción de las importaciones. En este caso había bastantes países que necesitaban exportar los bienes de otros países porque no tenían los recursos necesarios, tenían la necesidad de traerlos a otros países. Entonces, se tenía que buscar la manera o la forma en que estos fueran con cierta medida autosustentables. Sí. En vez de traer, sino enviar. Vaya, y aquí se introduce otro pequeño término que nos trae a debates quizás hasta actuales: la restricción de las importaciones. Si queríamos una balanza comercial positiva, las exportaciones tenían que ser mayor que las importaciones. Entonces, si no tenemos la capacidad productiva suficiente como para aumentar las exportaciones, porque vamos a exportar lo que producimos, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad productiva suficiente como para aumentar las exportaciones, ¿qué nos queda para tratar de hacer favorable la balanza comercial? Limitar el consumo externo, que se traduce a reducir las importaciones. ¿Por qué? ¿O alguna idea de algún método que se te venga a la mente? Pero eso sería quizás... Sí. Mira, el ejemplo más fácil de entender es uno que se dio en Argentina a principios de este siglo, como el 2000, 2005. Y es que, buenas tardes, y es que
Argentina estaba produciendo sus propias bicicletas, pero los que conocen de estas cadenas de producción y esto, saben que una fábrica que produce bicicletas probablemente no produzca las bicicletas, las llantas, el timón, los frenos, sino que, básicamente las armas, pues. Y esta fábrica que tenía aproximadamente como el 80-90% del mercado de las bicicletas en Argentina, básicamente era un monopolio, se podría decir, ¿verdad? Se vio amenazada por la importación de bicicletas chinas a un costo, pero quizás de 1 a 5. ¿Cómo vas a competir con algo que me cueste a mí $10, algo que me cueste a mí $50 y que una empresa lo importe y le cueste $10? O sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, la medida que optan los gobiernos en estos casos se conoce como aranceles o impuestos a la importación, a las importaciones. ¿Qué pasa con un arancel o un impuesto a la importación? Que vuelve más caro los productos del exterior. Entonces, lo que hizo el gobierno de Argentina es ponerle un arancel, pero como del 500% a las bicicletas que se importaban desde China. Entonces eso ya hizo que hacía a puros pencazos se regular el mercado y se volvieran más atractivas para los consumidores las bicicletas locales que las chinas, ¿verdad? Pero no era por cuestiones de producción ni nada de eso, sino que era meramente estrategias gubernamentales que en este caso se conocen como aranceles. Entonces, en contexto al ejemplo que te voy a dar, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos ha incrementado los aranceles a los demás países. Y por eso mismo México ya no está enviando combustible crudo a Estados Unidos, y eso mismo está elevando. Es como para que ellos ya dejen de depender del combustible externo y solo. Sí. Eso es un ejemplo también súper aterrizado, pero es que hay un problema también, y es que yo puedo poner aranceles a algo que se importe. Por ejemplo, aquí en El Salvador no producimos teléfonos celulares, y yo puedo poner un arancel del 100% a los teléfonos que se importen, pero ¿qué va a pasar? El Salvador no produce teléfonos celulares. ¿Quiénes se van a ver afectados directamente? Los consumidores. Y es lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene una base robusta de industria, súper productivo y todo lo que querrás, pero no suple la demanda interna que tiene el mismo país. Entonces, si viene y le pone un arancel al país vecino para el petróleo crudo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el precio de la gasolina y se va a ver afectado directamente el consumidor. Entonces, lo único que está propiciando eso es que llega algún momento que va a generar una recesión. Es básicamente inminente eso. ¿Cómo? Este paso prácticamente ya es recesión. Sí, básicamente lo que se está gestando ya se podría decir que es una recesión. Vaya, si querés, los representantes destacados en la lectura que les pasé, creo que como la segunda clase, hay información bibliográfica de ellos, no me voy a detener en eso. Y las principales críticas, que creo que más de algo de aquí ya lo dijimos, pero sería bueno que lo retomemos. Me quiero aprender el nombre de ustedes. Quiero ver. Compañera de azul, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Mari. Mayra. Así se llama mi mamá. ¿Alcanzaba a leer la primera? Vaya. ¿Algo que puedas comentar?
A ver, el compañero de verde, ¿cómo te llamas? Alejandro. Ayudarle a la compañera. Sí, la 1. No, el comentario. Confusión entre riqueza y dinero. No considera el desarrollo productivo. Pues, la verdad creo que son dos cosas distintas. Cuando la riqueza es tecnología, el aspecto de dinero. Y de ahí el desarrollo productivo, pues, sí va relacionado con esos dos sectores. Entonces, a raíz del desarrollo productivo, va lo que sería el área del dinero y de la riqueza. Ajá, y aquí lo estamos englobando en las críticas. ¿Por qué? Porque los mercantilistas, y es la base y lo que se tienen que memorizar y metérselo súper heavy en la cabeza, es que la base de ellos es tener una balanza comercial positiva. Están dejando todos los factores productivos de lado. ¿De qué sirve la acumulación de metales preciosos si no tenés una producción agrícola sustentable? O sea, ¿de qué te sirve tener bóvedas de oro como país si no tenés comida, verdad? Los países latinoamericanos dependemos, como ya saben, del maíz. ¿Y de qué te serviría tener reservas de oro infinitas si no tenemos producción agrícola? Ese sería un ejemplo básico. ¿Cómo? Sí, también podría ser. Hay personas que lo que opinan con respecto a eso es que una balanza comercial positiva te trae riqueza y la riqueza la puedes convertir en otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, de estos fondos los destines a educación, agricultura, desarrollo comercial u otras cosas. El segundo punto, ¿cómo te llamas? William. Hola. Sí. Ignora el papel del consumo y la producción interna. Ignora el papel del consumo y la producción interna. ¿Algo que tengas que aportar? Te voy a dar una pista. Regresamos a lo mismo. A ver, el compañero, ¿cómo te llamas? Sergio, ayúdale a William. ¿Qué? A ver aquí, ¿cómo se llama él? Ah, pero, a ver. Bueno, Ronald. Vas con la siguiente, Analu. La tercera. Pero después de Ronald. No, dale esa. Bueno, la crítica a que se ignore el papel del consumo y ¿sí? Era que va relacionado con lo mismo que tú explicabas, que queremos ser más consumistas y los otros países, o sea, serían las importaciones y no consumimos los locales, que son los demás. Sí, eso sería como una cara de la moneda. Y la otra, yo lo vería por el otro lado, eso es súper bien, ¿verdad? Pero también lo vería por el otro lado que está basando toda la idea, todo el pensamiento de la escuela se basa en una balanza comercial positiva. Entonces estamos dejando de lado el consumo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si venís y te pones a producir, qué sé yo, 5 millones de camisas en una maquila de esas que están allá por Colón? ¿Qué pasa si no hay consumo? Si no tenés un mercado que te las compre, te vas a quedar con 5,000 camisas y no te va a alcanzar esta vida para usarlas, si las querés usar vos mismo, ¿verdad? Ajá. Súper bien. Bueno, eso no lo hemos visto, lo vamos a... Va con el siguiente quizás.
Luego vamos a ver por qué los... Ah, tal vez eso te da un poquito de luz. Algunos autores comentaron, Adam Smith llamó al mercantilismo un sistema de destrucción que beneficiaba a comerciantes y no a la nación. ¿Por qué? Porque basa todo en el comercio. Entonces, es lo que pasa con el... Y eso son probablemente términos que... Son términos que probablemente no vean hasta macro, pero donde dice beneficia más a comerciantes que a la nación. Es lo que pasa, es exactamente lo que pasa con El Salvador. En el Departamento de Economía tenemos, bueno, fueron a LACES este año, ¿verdad? A la presentación de LACES, a la que los obligamos a ir. Sí, estaba, vaya. Ahí en el LACES, que yo fui autor, uno de los autores este año, el año pasado, analizamos una fórmula económica donde se desglosa la producción del país en salarios y ganancias. Todo lo que se produce en el país se subdivide en estos dos grandes, podríamos decir, rubros: salarios y ganancias. La S de salarios, la G de ganancias. En una escala del 0 al 1, ¿cuánto cree que representan los salarios? No, del 0, o sea, del 100% de lo que se produce en el país. Al revés. Sí, ¿verdad? Eso da 100. Da 1, ajá, da 100. Sí, va. Ajá, 0.27 y 0.63. Aquí, perdón. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Que la base productiva de El Salvador destina a ganancias el 0.73, que probablemente sea hasta más. Y en salarios se va aproximadamente el 30%. Por eso no se reparte la riqueza. ¿Cómo podrías interpretar eso? Se maximiza las ganancias a costa de un bienestar social. Esto es en El Salvador. En países como Holanda, Están casi estables al mismo nivel. es completamente al revés. Las ganancias para los productores son del 30% y los salarios representan el 70% de la producción del país. Aún contando el sistema de la proporcionalidad. Sí, o sea, se invierte. Básicamente se invierte. Entonces eso es una de las críticas, que una apertura comercial beneficia a los comerciantes, más no a la nación. Porque ¿de qué te sirve que 15, 10 productores estén bien y tenés 1.5 millones de trabajadores ganando mal? Podríamos decirlo. Para mantener también la mano de obra de calidad. Sí. Pero en los países. En los países desarrollados. Sí, sí. Mano de obra calificada. Vale. Entonces, el mercantilismo, ¿en qué siglo dijimos que se había desarrollado? Del 16, finales del 16 más o menos hasta el 18. O sea, hace más de 300 años. Más o menos. Surge esta pregunta: ¿sigue existiendo el mercantilismo con todo lo que los mercantilistas defienden? Todo lo que ya vimos. Sigue. Yo diría que es más común, no como tal el mercantilismo de ese momento, sino una combinación de tanto de esa escuela de pensamiento junto con otras. Sí.
ya no estaban arraigados a esa época. Y los ejemplos, léelos. China y su política exportación. Entonces, todas las personas que dicen China, un país comunista, socialista, eso es mentira, vea. China es un país megacapitalista que desde los años 70 basó toda su economía en aperturarse al mercado, exportar y producir, pero masivamente como ningún otro país en el mundo. Entonces, esos son estragos del pensamiento económico mercantilista, tener una balanza comercial positiva. Cuando ustedes se pongan a ver allá por macro 1 tal vez, la matriz de insumo producto de El Salvador, ahí van a poder ver desglosado todos los productos que tenemos en El Salvador: maíz, arroz, teléfonos, hasta los discos les van a aparecer ahí. Y vamos a poder notar que El Salvador, en absolutamente casi todos, estamos negativos. Entonces, estamos importando más de lo que exportamos, en arroz, en maíz, en frijoles, en absolutamente todo. Caso contrario de lo que pasa con China. China tiene, aparte que su balanza comercial de manera generalizada es positiva, dado que exporta más de lo que importa, casi todos los rubros de su matriz insumo producto también son positivos. Eso. Y el segundo ejemplo, y creo que es el más reciente de las ideas mercantilistas, es Estados Unidos con ciertas medidas proteccionistas. ¿Alguien oyó de eso? Hace poco. Con lo que decía, ¿verdad? Pero Estados Unidos le quería poner arancel básicamente a todo lo que entrara de México. Ajá. Bueno, ahorita actualmente es a todo el mundo. Y ahorita Sí. acaban de armar una alianza, si no mal sé. ¿Con? Una alianza económica China, Japón y Corea del Sur. Sí, Puede acuérdate. ser una media competencia con eso de los aranceles. Sí, pero igual, o sea, actualmente Estados Unidos creo que no se puede poner sus moñitos a querer cerrarse al mercado porque, Ya no estamos en el sí, siglo pasado para sí. ser aislacionistas. Bueno, entonces, dado eso, llegamos a la pregunta final, y es de debate actual, vea. ¿Es legítimo proteger la economía nacional frente a la globalización? A ver, quisiera escuchar. Ana, hoy sí. No, pero lee la pregunta y es opinión personal. ¿Es legítimo proteger la economía nacional frente a la globalización? Depende. Estudias economía. Estudias economía, no. El depende de los economistas. Bueno. Vaya, compañero Ronald. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Paola. Depende. Creo que aquí se podría hacer un debate porque se puede ver como la perspectiva económica interna del país, pero si se puede ver de esta manera, al cerrarse, también se puede ver afectada, entonces debería haber como un equilibrio entre eso, no solo enfocarse en una sola, sino que tener una Sí, creo que la base de la respuesta es lo que dijo Ana, depende. Ajá. A ver, de ahí atrás no han opinado. Compañero, Leonardo, ¿te llamas, vea? Pues yo pienso que el tema de la protección de la economía local comienza a ser, digamos, el soporte de la producción del país. Pienso, por ejemplo, cuando los tratados de libre comercio lo que hacen es, digamos, bajar y lo que haga la fluidez del comercio local.
el Tratado de Libre Comercio lo que hace es dar a los países todos los productos y bajar y hacer de una manera que el productor local pueda hacer conocer su producto, ¿no? Vaya. Entonces creo que es importante en ese sentido, que sea como más promover la protección del productor local, el productor pequeño, el agrícola, pueda, no sé, industrializar, llegar a utilizar máquinas para que permitan que pueda llegar a producir a nivel internacional y que no necesariamente tenga que absorber, digamos, lo que es la vida. Y eso permitiría que la economía local sea más autónoma, sea que esté dentro del mismo país. Entonces, ya por ese lado. Es importante la globalización porque, obviamente, los países están de la forma. Sos colombiano. Ah. ¿Qué pasaría? Vaya, vos sos Colombia, sos el gobierno de Colombia. Todos tus compañeros, el resto de tus compañeros es Latinoamérica. Y ponerle que de la noche a la mañana le caes mal a todos. Y le ponen una arancel a tu Juan Valdés. ¿Qué harías? ¿Sí? ¿Qué harías? ¿Cómo? Porque de la noche a la mañana les caíste mal. Como Trump. Sí. Porque siempre, por ejemplo, los migrantes que mandaron a grupo de Estados Unidos, Colombia no se sobrevivir, por las condiciones de vida. Y a mí me parece que, bueno, el gobierno dijo que no iba a recibir, pero hubo una manifestación ahí, los migrantes recibieron, entonces, no sé, creo que es un tema de cuidado, porque luego está México, está Canadá, que creo que realizaron el mismo tema de imponer a la actividad de Estados Unidos. Sí. Y al final es un tema que va a afectar tanto a los mexicanos, por el incremento de los clientes, como a los estadounidenses por lo que les va a llegar el económico. Yo siento que tiene un tema de seguridad ambiental, hombre, se podría pensar que a veces es contra, que vamos a hacer asumido y en ese sentido, el estado de trabajo va a tener que vivir Mira, si yo fuera Nayib, te pusiera de ministro de Relaciones Exteriores. Ajá. Bueno. Es mujer. No, sí. Ahora hay que especificar que es broma. Te van a funar. Bueno, quiero ver una opinión más de el compañero de gorra. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Jorge. Leí la pregunta y la última, y tu opinión. Yo pienso que se puede hacer un 50-50, como está diciendo el compañero, se puede llevar de la mano la globalización, porque de alguna manera se puede conectar, pero de igual manera, bueno, también va de la mano el hecho de cómo vamos a hacer la economía si nos producimos básicamente. Sí, ahí lo dijiste todo. Si no, ¿cómo yo voy a quererme cerrar mi economía si yo no produzco algo? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quién van a ser los principales afectados? Los consumidores, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya vieron todas sus notas. Saben acceder al CRN.
solo ponen el CRN, UCA, meten sus credenciales y ahí le suben. Ya le subí la nota del conversatorio 1. Bueno, se pueden retirar. Tranquilo, pero no siento que la verdad. Bueno, ahora mi amigo Juvenil estaba en el hospital, estaba con paciente. Que te vaya bien.